Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. En esta segunda parte del Catecismo, el Papa nos explica las fiestas de nuestro Señor Jesucristo, capítulo octavo de la Pascua de Resurrección, preguntas 70 a 79. Vamos a leer estas preguntas y respuestas, después explicaremos un poco más a fondo. ¿Qué misterio se celebra en la fiesta de Pascua? Bien, la Pascua no es cualquier cosa, es la primera en dignidad e importancia de todas las fiestas. Conmemora la resurrección de Cristo, que es el fundamento de nuestra fe. Toda la fe cristiana se basa en la resurrección de Cristo. Pascua significa tránsito, pasaje. Recordaba en la antigua ley el paso del Mar Rojo y el paso del ángel exterminador, que no perdonó sino a las casas marcadas con la sangre del Cordero Pascual. Dios había dicho a Moisés que cada familia o cada dos familias pobres sacrificaran un cordero y con su sangre pusieran como señal al entrar a sus puertas que son del pueblo de Dios. Y donde había sangre, el ángel no entró y no mató, y donde no había sangre, entró y mató a todos los primogénitos de los egipcios. Y cuando el faraón vio a su hijo muerto, dijo a Moisés: váyanse ya, dio permiso a los hebreos de salir. Entonces, esta fiesta llamada Pascua se hacía desde el tiempo de Moisés, 1250 antes de Cristo hasta Cristo. Entonces, este cordero, cuya sangre protegió a los hebreos, simbolizaba el Cordero de Dios, Cristo nuestro Señor, que nos defiende del mal del pecado. Entonces, la nueva Pascua cristiana recuerda el tránsito de Cristo de la muerte a la vida inmortal como hombre, y como su sangre nos libra del pecado y de la condenación eterna. Entonces, queridos hermanos, meditemos un poco este asunto de la Pascua. Ustedes saben que la Pascua no se celebra en día fijo porque ella, además de recordarnos la resurrección de Cristo, simboliza nuestro tránsito a una vida nueva. Por eso era muy conveniente que se celebre el día en que el año se renueva. Celébrase pues el domingo siguiente a la luna llena del equinoccio de la primavera y puede caer del 22 de marzo al 25 de abril. Ella regula toda la parte móvil del año litúrgico. Ahora veamos lo que dice el Papa en su Catecismo. Pregunta 70. ¿Qué misterio se celebra en la fiesta de Pascua? En la fiesta de Pascua se celebra el misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a saber, la reunión de su alma santísima con su cuerpo, del cual se había separado por la muerte y su nueva vida gloriosa e inmortal. Cristo había dicho: yo doy mi vida cuando quiero, vuelvo a tomarla cuando quiero. Y bien, el Viernes Santo entregó su alma a Dios Padre, su alma se separó de su cuerpo, bajó a los infiernos donde estaban las almas de los justos del Antiguo Testamento, y temprano, el día de Pascua, su alma regresó, tomó posesión de su cuerpo y resucitó. Entonces, la fiesta de Pascua es la celebración del misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la fiesta de Pascua se celebra en la iglesia con tanta solemnidad y regocijo y se continúa durante 8 días? Por toda una octava significa 8. La fiesta de Pascua se celebra en la iglesia con tanta solemnidad y se continúa por toda la octava por la excelencia del misterio, que fue el complemento de nuestra redención y es el fundamento de nuestra fe y de nuestra religión cristiana. La Pascua es fundamental, es fundamental. Se celebra con tanta solemnidad y se continúa durante 8 días. Durante 8 días en la misa se leen lecturas acerca de la resurrección. ¿Por qué? Porque
es el complemento de nuestra redención y el fundamento de nuestra fe, nuestra religión. Si Jesucristo nos redimió con su muerte, como su resurrección es el complemento de nuestra redención. Jesucristo con su muerte nos libró del pecado y nos reconcilió con Dios, y por su resurrección nos abrió la entrada de la vida eterna. En efecto, los frutos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo son liberación del pecado, liberación del poder del demonio que viene del pecado, liberación de la pena del pecado, reconciliación con Dios, apertura de la puerta del cielo. Jesucristo con su muerte nos libró del pecado y del dominio tiránico del demonio y nos reconcilió con Dios. Y por su resurrección nos abrió la puerta a la vida eterna. La puerta de la vida eterna. ¿Por qué se dice que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe y religión católica? La resurrección de Cristo se dice que es el fundamento de nuestra religión porque el mismo Jesucristo nos la dio como principal argumento de su divinidad y de la verdad de nuestra fe. Queridos hermanos, la resurrección es sumamente importante. Por eso cuídense de teólogos racionalistas, protestantes, ateos, que hablan cualquier cosita. No. La resurrección es fundamento de nuestra fe. Los apóstoles antes de la resurrección estaban perdidos, se escondían como ratones. Después de la resurrección y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, se hicieron como leones. Lo veremos esto en la fiesta de Pentecostés. ¿De dónde se deriva el nombre de Pascua que se da a la fiesta de la resurrección de Jesucristo? Ya lo explico un poco, continuamos en la explicación. El nombre de Pascua que se da a la fiesta de la resurrección de Jesucristo se deriva de una de las fiestas más solemnes de la antigua ley, del Antiguo Testamento, instituida en memoria del paso del ángel exterminador que mató a los primogénitos egipcios y de la milagrosa libertad de la servidumbre de Faraón, rey de Egipto, obtenida por el pueblo de Dios, la cual era figura de nuestra libertad del cautiverio del demonio. Esta fiesta la celebraban los judíos con muchas ceremonias, pero especialmente santificando y comiendo un cordero. Mas nosotros la celebramos ahora, sobre todo recibiendo al verdadero Cordero, sacrificado por nuestros pecados, que es Cristo Jesús, en la Santísima Eucaristía, Santísimo Sacramento del altar. Entonces, queridos hermanos, el Antiguo Testamento sacrificaba este Cordero en conmemoración de la liberación de Egipto. El Nuevo Testamento, Jesús, el Cordero, verdadero Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, dio su vida por nosotros. Asistimos a su sacrificio en la Santa Misa y lo recibimos dignamente en la Santa Comunión. Por eso la Iglesia Madre, con autoridad de Cristo, ordena a todos sus hijos en ese tiempo de Cuaresma y Pascua confesarse y comulgar para tener parte con Cristo en la vida eterna. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Cuidado, es algo muy, muy importante esto. ¿Qué quiere decir la palabra Pascua? Entonces, la palabra Pascua significa paso, tránsito, pasaje. En la antigua ley significaba el paso del ángel que para obligar al faraón a consentir que se fuese el pueblo de Dios, mató a los primogénitos de los egipcios y pasó de largo por las casas de los hebreos rociadas con la sangre del cordero sacrificado el día antes, dejándolas inmunes de aquel azote. En la nueva ley significa que Jesucristo pasó de la muerte a la vida y que triunfando sobre el demonio nos ha trasladado de la muerte del pecado a la vida de la gracia. Entonces Jesús dio su vida en la cruz por nosotros, venció el demonio, el pecado, y mediante el bautismo o la confesión, si hemos pecado desde el bautismo, nos da la vida de la gracia, de la santidad. El bautismo nos hace hijos de Dios. Si hemos pecado desde el bautismo, bien tenemos la confesión, perdón de los pecados, que expulsa el demonio. Por eso el día de la resurrección, nuestro Señor, triunfador del demonio, del pecado y de la muerte, dio poder a los apóstoles de perdonar los pecados, recibir el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes quedan retenidos. ¿Qué hemos de hacer para celebrar dignamente la fiesta de Pascua?
Y bien, para celebrar dignamente la fiesta de Pascua, hemos de hacer dos cosas: adorar con santa alegría y vivo reconocimiento a Jesucristo, y resucitar espiritualmente con Él. Resucitar espiritualmente con Él, haciendo una buena confesión. Recibir el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes tenían que quedar retenidos. Resucitar con Jesucristo espiritualmente quiere decir que así como Jesús, por medio de su resurrección, comenzó una vida nueva, inmortal en cuanto hombre y celestial, así nosotros hemos de comenzar una vida nueva, según el Espíritu, renunciando totalmente y para siempre al pecado y a todo lo que nos lleva al pecado, amando solo a Dios y todo lo que nos lleva a Dios. Queridos hermanos, aquí el Papa dice en pocas palabras muchas cosas. Hemos de resucitar nosotros a una vida nueva, según el Espíritu, renunciando totalmente y para siempre al pecado. Si tu ojo, tu mano, tu pie es ocasión de escándalo, córtalo, arráncalo. Es decir, renunciar al pecado y a todo lo que nos lleva al pecado, amando solo a Dios y todo lo que nos lleva a Dios. Otra pregunta: ¿qué quiere decir la palabra aleluya que tantas veces se repite en este santo día y todo el tiempo de Pascua? La palabra aleluya, que quiere decir alabad a Dios, era el grito festivo del pueblo hebreo. Por esto la Santa Iglesia lo repite muchas veces en tiempo de tanto regocijo. Alabad al Señor, alabad a Yahvé, alabad a Dios. Porque en tiempo de Pascua se reza de pie. Y bien, en tiempo de Pascua se reza de pie en señal de alegría y para figurar la resurrección del Señor. Queridos hermanos, si no han podido confesarse, traten de hacer todo su posible. Una buena confesión es resurrección. Y digo y repito y suplico y ordeno como sacerdote a todos los que no están casados por la iglesia: cásense, hermanos, cásense cuanto antes, no compliquen presente del sacerdote, pidan la bendición de Dios, una buena confesión, bendición y se acabó. Después, si quieren hacer una comida de acción de gracias, háganlo más tarde, si no pueden ahora hacerla, pero salgan del pecado. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que 99 justos que no necesitan de la penitencia. Entonces, Cristo dio su vida por nosotros. Nosotros debemos también resucitar espiritualmente con Él y no esperar, porque podemos ir al infierno. No olvidemos, todo pecado mortal, bien, abre la puerta del infierno y cierra la del cielo. Una buena confesión, bien, cierra la puerta del infierno y abre la del cielo. La confesión cierra la puerta del infierno, abre la del cielo. Entonces, ¿cómo debemos festejar dignamente Pascua? Adorar con santa alegría, vivo reconocimiento a Jesucristo, resucitar espiritualmente con Él. Resucitar espiritualmente con Él significa renunciar totalmente y para siempre al pecado y a todo lo que nos lleva al pecado, amando solo a Dios y todo lo que nos lleva a Dios. Es la gracia que pido por todos y cada uno de ustedes. Que los hermanos tengamos la caridad de ayudar al prójimo, reenviándole estas charlas, y también ustedes suscríbanse a nuestros canales en Telegram e YouTube, Catecismo Católico Tradicional, y reenvíen a sus contactos para que conozcan este canal y conozcan su fe. El Papa San Pío X decía: afirmamos que la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer la fe católica. Por lo tanto, hagamos esfuerzo para comunicar la salvación de nuestro Señor a nuestros hermanos y nosotros vivamos cristianamente para darles también el ejemplo. Que Dios los cuide, la Virgen María los ampare. Amén.